Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una nueva semana, en el último día del tercer mes aquí a Criterios. Un verdadero placer que usted nos pueda acompañar en el abordaje de estos temas importantes de nación. Damas y caballeros, se han cumplido 3 años desde el inicio y aplicación del régimen de excepción. Entonces hay que hacer una valoración de estos 3 años en régimen, si en efecto al final dio los frutos esperados, si es recomendable que el régimen de excepción se detenga o que continúe. Además, estaremos abordando la temática de las deportaciones de los venezolanos a El Salvador. Eso más lo estaremos hablando con nuestro invitado especial. Estamos hablando de Francisco Omar Parada, representante del bloque de Resistencia Popular. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Un verdadero gusto. Gracias por el espacio que nos dan para poder hablar sobre la realidad de El Salvador desde el punto de vista de las organizaciones que pertenecemos al bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Un gustazo que nos acompañe esta noche. Así que vamos entrando en materia, vamos entrando con ese primer punto, ¿les parece? Bueno, entonces estamos tocando el tema de los 3 años de régimen de excepción. Hay que hacer una valoración de lo positivo y de lo negativo, las ventajas y las desventajas, y sobre todo, ¿debe continuar? ¿Debe detenerse? Bueno, por favor, Francisco. Bueno, desde nuestro punto de vista, obviamente el régimen de excepción ha significado en estos 3 años pues una restricción del ejercicio de derechos fundamentales. Obviamente ese es el régimen de excepción. Lo que está establecido en la misma Constitución plantea que deben de restringirse una serie de derechos fundamentales a partir de elementos que son circunstanciales, claro, y extraordinarios, ¿verdad? Entonces, la misma Asamblea Legislativa, a través de la petición del órgano ejecutivo, puede aprobar un régimen de excepción si existe alguna condición de guerra, invasión de un ejército extranjero hacia El Salvador, o un estado de calamidad, o una circunstancia extraordinaria, pues, ¿verdad? En este caso, si nosotros recordamos, en el 2022, específicamente entre el 25 y el 26 de marzo, se dieron una serie de sucesos fatídicos, principalmente porque fue uno de los días, específicamente el 26 de marzo, en donde se dio la cantidad de asesinatos, el día en que se dio una mayor cantidad de asesinatos después de la firma de los acuerdos de paz. Sí. Es decir, más o menos 60 personas, según datos que circularon en los medios de comunicación en ese contexto, fueron más de 60 personas, lastimosamente, las que fueron asesinadas. Pero esta situación generó un debate en la sociedad salvadoreña, obviamente, y en los órganos legislativo y ejecutivo respecto a la necesidad de implementar el régimen de excepción. Se aprueba de manera expresa a través de una sesión extraordinaria que se convoca, y desde ese 27 de marzo en donde se aprueba, pues nos hemos mantenido 3 años en régimen de excepción. ¿Cuáles han sido las consecuencias respecto a eso? Bueno, según datos estadísticos, sí ha existido una disminución de homicidios. Sin embargo, no podemos tener un dato concreto respecto al tema de las desapariciones. Según un estudio de la Fiscalía General de la República de 2023, claro, el incremento de delitos comunes se ha dado a pesar de que se ha estado en régimen de excepción, es decir, robos, hurtos, agresiones, entre otro tipo de delitos comunes. Es decir, que el régimen de excepción pues, no ha servido para que este tipo de delitos disminuyan, sino más bien que el régimen de excepción ha sido utilizado como una especie de campaña propagandística para dar la percepción que la militarización
es la forma de solucionar los problemas de delincuencia que hemos tenido en el país. Y también ha justificado el incremento del presupuesto en materia de seguridad, en materia también de defensa del Estado, es decir, que se ha incrementado el presupuesto para la Fuerza Armada, en este caso, ¿verdad? Este ha sido como todo el elemento propagandístico, es decir, generar la percepción de que hay seguridad, también justificar el incremento de gastos de la Fuerza Armada, pero también existen situaciones más negativas, podríamos decirlo, y es el hecho de que el mismo régimen de excepción ha generado una serie de capturas arbitrarias. Sí, claro. Cientos de personas han denunciado la captura de gente inocente que no ha cometido ningún delito, que no ha pertenecido a ninguna estructura delincuencial, pero que está guardando prisión, sin que se le lleve a cabo el debido proceso, ¿verdad? Entonces, esta situación ha generado también consecuencias negativas, porque no solamente es el hecho de que se ha arrestado, supuestamente, a miembros de grupos delincuenciales, sino también que en la aplicación del régimen de excepción, de manera generalizada, también ha significado el arresto de personas inocentes, de gente que no tiene nada que ver, y que está siendo estigmatizada. Es decir, que por vivir en una determinada colonia, que ya está estigmatizada, que está en condiciones de vulnerabilidad y que tiene la fama de ser peligrosa, por ejemplo, en algunos lugares en el centro de San Salvador, solamente por vivir ahí ya te vuelves sospechoso. Y con la aplicación del régimen de excepción, la sospecha misma de los cuerpos policiales ha significado un motivo para el arresto y la detención arbitraria de estas personas. Igual, creo que podemos recordar que en su momento a las delegaciones de la policía les pedían una cuota diaria para seguir llenando las cárceles en su momento. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso al principio? Claro, fue una denuncia pública que se hizo por parte de varias personas y a través también de publicaciones en medios de comunicación, en donde se expresaba que la misma Policía Nacional Civil debía de cumplir una cuota. O sea que en el contexto del régimen de excepción no solamente fue el hecho de generar capturas masivas, sino también que esto significaba de alguna manera algún tipo de beneficio para quienes generaran estas capturas, según lo que se manifestó en investigaciones periodísticas, ¿verdad? Es decir, que en la medida en que el policía generaba más capturas, cumplía con la cuota requerida, también eso significaba, por ejemplo, ¿bono? O algún tipo de bono, algún tipo de beneficio laboral, como por ejemplo tener algunos días libres. Recordemos que en el contexto también del inicio del régimen de excepción, la Policía Nacional Civil mantenía, ¿cómo podríamos decirlo? Mantenía turnos de 24 horas. Pues. Sí, claro. Entonces, para poder salir necesitaba como cumplir también esa cuota. Y esta situación fue generando el arresto arbitrario de manera masiva. Fue una situación bastante compleja y también bastante dolorosa para la sociedad salvadoreña, porque, claro, a la par de que se generaba toda una campaña de lo bueno que había sido el régimen de excepción, en la práctica lo que estaba sucediendo es que estaba generando consecuencias negativas para muchas familias que pues tenían ahora arrestado a un ser querido sin haber pertenecido a ningún grupo delincuencial. ¿Se tiene algún dato de cuándo la Policía Nacional Civil dejó de establecer las cuotas para las delegaciones? No existe ningún dato establecido y las capturas arbitrarias han continuado. No sé si a partir... Pero ya no a base de cuotas. No sabemos si es a base de cuotas o qué, pero sí se han mantenido. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestro compañero, el hijo de nuestro compañero Félix, que es un sindicalista también defensor de derechos humanos, que forma parte del colectivo de trabajadores despedidos, y que su hijo fue capturado de manera arbitraria. ¿Qué es lo que nos comenta Félix? Bueno, que pues hubo un operativo policial en la colonia donde él vive, su hijo pues iba circulando por ahí, dirigiéndose a su casa cuando fue detenido por los soldados. Y cuando ellos se dieron cuenta, o sea Félix, nuestro compañero, el licenciado Félix, se dio cuenta de que su hijo había sido capturado, pues él fue a hablar con los soldados, llevó documentos de arraigo en donde demostraba de que él no había cometido delitos,
de que él trabaja en una empresa, de que no tiene antecedentes penales, de que no tiene ningún tipo de tatuajes, y aún así lo detuvieron y ahora está guardando prisión, ¿verdad? Sin el debido proceso. Y esto es lo que significa el régimen de excepción, es decir, la vulneración de derechos fundamentales. Sumamente lamentable, así que con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en el análisis de los 3 años de régimen de excepción. Es innegable que las pandillas en su mayoría se fueron gracias al régimen de excepción. Sin embargo, al mismo tiempo que se fueron las pandillas, algunas autoridades comenzaron a utilizar el régimen como amenaza. Es decir, no se suponía que nada más era para la eliminación de las pandillas. Si las pandillas se han ido como tal, podrá alguien decir, ¿tiene sentido mantener el régimen de excepción? Por favor. Bueno, la misma Constitución plantea de que en la aplicación del régimen de excepción es una situación que se da a partir de circunstancias específicas, como lo hemos mencionado anteriormente. También la misma Constitución plantea de que el régimen, la restricción que se da en el contexto del régimen de excepción, los derechos que se restringen van a ser restituidos cuando las circunstancias que justificaron el régimen de excepción terminen. Eso es lo que dice la Constitución. Y según incluso hasta datos oficiales, la situación del país, según lo que se plantea, ha mejorado en el tema de la delincuencia, es decir, ha desaparecido. Incluso hemos visto nosotros declaraciones de la presidencia de la República manifestando de que ahora El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Sí. Eso es lo que se dice. Entonces, es decir que las circunstancias que motivaron la aplicación del régimen de excepción ya desaparecieron, ¿verdad? Entonces, si ya desaparecieron, el régimen de excepción debe de derogarse, porque la Constitución manifiesta que cuando las circunstancias que justificaron la aprobación de este régimen de excepción hayan desaparecido, de manera inmediata deben de ser restituidos los derechos restringidos. Pero a pesar de que incluso el mismo órgano ejecutivo lo ha planteado en diferentes campañas, de que las circunstancias que motivaron la aplicación del régimen de excepción desde el 2022 ya desaparecieron, todavía nos mantenemos bajo régimen de excepción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se viola la Constitución de esta manera? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros pues, nos preguntamos. Si las circunstancias fueron el incremento de los homicidios que se dio en el 2022 y ahora supuestamente ya no hay, entonces, ¿por qué el régimen de excepción todavía sigue restringiendo los derechos fundamentales de las personas? No hay justificación para sostenerlo, ¿verdad? ¿De qué manera se ha ocupado el marketing político, o más bien la comunicación gubernamental, para poder establecer el régimen de excepción? ¿Y a qué me refiero con esto? Al miedo. Por ejemplo, en la campaña electoral del 2024 se utilizó o se mencionó que si la oposición ganaba, o más bien que si los diputados de Nuevas Ideas no quedaban, entonces el régimen de excepción iba a desaparecer y automáticamente todos aquellos que sí son delincuentes iban a salir corriendo por todas las calles. Entonces, a la gente se le instauró el miedo, al menos en ese momento, de que si Nuevas Ideas se iba, el régimen de excepción desaparecería y que sin régimen de excepción, entonces los delincuentes iban a volver a las calles. Sí. ¿Qué tan cierto o qué tan falso estamos en este aspecto? Bueno, independientemente de la situación política en la que nos podamos encontrar en algún momento determinado, la misma Constitución plantea
de que el régimen de excepción pues es una situación particular, pues, no debe de ser la generalidad para la gobernabilidad en el país. Lo que tenemos nosotros prácticamente es una restricción de los derechos fundamentales que se ha dado en la mayoría del tiempo de administración de este primer gobierno, del 2019 hasta el 2024, y de este segundo gobierno que desde nuestro punto de vista es inconstitucional, que es desde el 1 de junio del 2024 hasta la actualidad. Sí, claro. Es decir, si nosotros hacemos una comparación y sumamos el primer régimen de excepción que se dio en el 2020 bajo el contexto de las medidas de restricción por el COVID-19, si le sumamos los meses que prácticamente toda la población estuvo enclaustrada en este periodo, y lo sumamos más los 3 años del régimen de excepción que tenemos ya ahora, hacemos una cuenta y la mayoría del tiempo en la que este gobierno ha administrado la cosa pública ha sido bajo el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, claro, la utilización del miedo para este gobierno es importante. El miedo a la delincuencia, el miedo a ser arrestado, el miedo a una serie de circunstancias que forman parte de una campaña constante para mantener en zozobra a la población salvadoreña. Y lastimosamente, pues este es un método totalmente contrario a los principios que se establecen en la misma Constitución. Independientemente, como decimos, la cantidad de diputados que queden o quien esté gobernando, el régimen de excepción es una medida particular que debe durar un determinado tiempo. Y no puede ser utilizado incluso para la campaña electoral, como nosotros lo vimos anteriormente. Y como lo hemos dicho también, si las circunstancias que justificaron la aprobación del régimen de excepción han desaparecido, el régimen de excepción mismo debe desaparecer, no tiene sentido. Y en este caso, pues, según... debe desaparecer, disculpe que lo interrumpa, debe desaparecer sin que eso signifique que las personas que en efecto ya fueron condenadas y que se les ha comprobado al 100% que son pandilleros, salgan a las calles. O sea, porque eso es lo que la gente teme y la manipula. Sí, no, lo que sucede es de que las personas que han cometido delitos deben de llevar un proceso judicial. Claro. Y obviamente si han cometido delitos, pues, y se les ha comprobado el cometimiento de delitos, deben de ser condenados, pues. Ese es el procedimiento que se establece a través de las leyes en nuestro país, ¿verdad? El problema es que con el régimen de excepción, ya lo hemos comentado, se dan capturas arbitrarias y también incluso se crean juzgados especializados para poder juzgar de manera colectiva a personas que han sido capturadas en el contexto del régimen de excepción. Incluso pueden juzgar a personas que ni siquiera han cometido delitos a través de estos juicios colectivos que se están implementando. Prácticamente hay desde nuestro punto de vista, hay una violación al derecho de igualdad, porque de esta manera se está tratando a iguales cuando las circunstancias son diferentes, por ejemplo, y no hay una individualización de los procedimientos judiciales para comprobar de que se está cometiendo delito. O sea, es una situación bastante complicada porque no solamente se han restringido los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, sino también de que se están desarrollando procedimientos colectivos cuando deben de ser individualizados. Totalmente. Ahora, ya para irnos a la última parte de este bloque, y dado que estamos comentando sobre la continuidad del régimen, es decir, ahora el objetivo ya del régimen ya no es atrapar a aquellos que en efecto son pandilleros, sino amedrentar a las organizaciones de sociedad civil. Bueno, a la resistencia, al bloque popular de resistencia, en su momento les han amenazado con aplicarles el régimen de excepción. Pues hemos visto una transición y también en el contexto de la aplicación del régimen de excepción se han dado capturas de líderes sindicales, como el caso de nuestro compañero Giovanni Aguirre, sí, que prácticamente está en calidad de desaparecido porque no sabemos en qué centro penal se encuentra, y a pesar de que los juzgados decretaron libertad, esta resolución no fue acatada por la Dirección de Centros Penales.
Entonces prácticamente está en calidad de desaparecido y retenido de manera injustificada en las cárceles de este país. Y es que el régimen de excepción puede ser utilizado también para la persecución política, y nosotros creemos que ese es en realidad el objetivo y la esencia de sostener el régimen de excepción durante tanto tiempo, ¿verdad? Ahora, con la aplicación prolongada del régimen de excepción, cualquier persona pues corre peligro de ser capturada e incluso de ser también acusada de pertenecer a agrupaciones ilícitas, según lo que se plantea, que es un delito que está totalmente vinculado con la aplicación del régimen de excepción. Y esto ha sucedido últimamente con el caso de nuestros compañeros Fidel Zavala, la licenciada Ivania Cruz y el licenciado Rudy Joya, representantes de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, que por la labor de defensa de derechos humanos están siendo ahora perseguidos por las denuncias que nuestro compañero Fidel Zavala hizo respecto a los casos de tortura de cual él fue testigo en centros penales. Prácticamente ahora está siendo recapturado y acusado de delitos que no son ciertos, ¿verdad? Acusado de estafa, acusado de pertenecer a una agrupación ilícita. Y según el planteamiento de la Fiscalía, la agrupación ilícita a la cual pertenece Fidel es UNIDEC, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios. Es decir, que ahora se está vinculando el delito de agrupaciones ilícitas y se le está aplicando a organizaciones que defienden los derechos humanos. Y han pasado 3 años, para llegar a ese punto, para ahora perseguir a defensores de derechos humanos acusándolos de cometer acciones ilícitas, lo cual es totalmente falso. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro punto importante es que en el contexto de la apertura del régimen de excepción se comienza a construir lo que es el centro penal más famoso de América Latina, como lo es el CECOT. A ver, pero muchas personas se preguntarán, mire, ¿por qué las condiciones del CECOT no son las mismas, por ejemplo, que las del penal de Izalco? Porque en CECOT pues tienen atención médica, porque tienen tal cual, no se les salta sus tiempos de comida, no hay reportes de que haya salido algún fallecido del CECOT, pero en tanto de Izalco las denuncias son innumerables. Siendo así, realmente el CECOT es un centro penal que se respete. Bueno, el CECOT es la cárcel insignia de este gobierno. Lo ha mostrado así en diferentes campañas publicitarias, pero el CECOT es un centro penal dentro de todo el sistema penitenciario, y prácticamente ahí en algún momento, como nosotros hemos visto también en diferentes spots, fueron trasladadas personas que ya habían sido acusadas y que están cumpliendo una condena. No fueron capturadas en el contexto del régimen de excepción. El régimen de excepción sirvió también para justificar la construcción de este megacentro penal, que no, a nosotros, a los salvadoreños, no nos debería de enorgullecer que tengamos el centro penal más grande de América Latina. Eso no es ningún tema para enorgullecernos. Más bien debería de ponernos en cuestión sobre la situación social y política que vive nuestro país respecto a las medidas represivas que se están implementando y que se han implementado durante todo este tiempo. Bueno, sin embargo, nosotros lo que hemos visto es que en el contexto de los spots publicitarios y en el contexto también de la construcción de esta megacárcel fueron trasladadas personas que ya han sido condenados. Y lo que nos muestran respecto al tema de las capturas y de los traslados es que el Estado está sometiendo la delincuencia, ¿verdad? Esa es la visión que nos da. Si nosotros nos ponemos a comparar
la situación del SECOT con la situación de otros centros penales que no sabemos las condiciones en las que están, principalmente porque existe un hermetismo y también no existe el régimen de visita, se ha eliminado también en el contexto del régimen de excepción. Es a puros testimonios de mucha gente que ha salido de los centros penales, es que nos hemos dado cuenta que las condiciones son inhumanas las que están viviendo en estos lugares. A pesar de que el Estado se hace cargo de estas personas cuando las captura, la misma población, las mismas familias se ven obligadas a estar todos los meses pagando una cuota para que les den alimentación a las personas detenidas. Y aún así, las condiciones de vida son totalmente deplorables. Incluso esto ha generado que muchas personas mueran en los centros penales. Según cuentas de instituciones como el Socorro Jurídico Humanitario, hay más de 380 personas que han muerto bajo responsabilidad del Estado en la condición de capturas bajo el régimen de excepción. Esta situación no se da en el SECOT. Lo que nos muestra en el SECOT son amplios espacios en donde están detenidas personas que también tienen un régimen de ejercicio, tienen una condición diferente, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y esto ha servido incluso para vender los servicios de esta mega cárcel ahora, ¿verdad? Eso ha generado una serie de consecuencias negativas. El tema de incluso la misma construcción del SECOT en ese territorio, ¿verdad? Porque las comunidades que están aledañas, que son comunidades de Tecoluca, del departamento de San Vicente, han denunciado de que los desechos que salen del SECOT ahora han contaminado los ríos y las quebradas de las zonas. Sí, es cierto, la semana pasada un analista vino. Sí, que anteriormente pues ese territorio servía para el cultivo, ¿verdad? Y a la gente le han obligado a vender sus tierras y ahora están sufriendo las consecuencias por la contaminación que genera el SECOT en las comunidades aledañas de Tecoluca. Ahora, otra de las cosas que la gente se cuestiona, es sobre si el SECOT debe servir como un centro para influencers también, en el sentido de, bueno, pero a Izalco y los otros centros penales no dejan entrar a influencers o youtubers, tiktokers. ¿Esto es para qué? Lo primero, para que el mundo vea lo que le puede pasar, para que el mundo vea que en efecto el SECOT está funcionando, o esto más bien, como alguien dijo por ahí, tiene plante de no ser un centro penal por la gran cantidad de influencers que entran. Pues ciertamente hemos visto reportajes de creadores de contenido nacionales e internacionales. También se anunció en algún momento que iban a desarrollar reality ahí. Bueno, lo que nosotros hemos visto prácticamente es que hay una actividad de promocionar el SECOT. Hay una lógica por parte de este gobierno de promocionarlo como una acción, una actividad que ha generado, que ha permitido la seguridad del país, es decir, la construcción del SECOT y el sometimiento de las personas que están retenidas ahí, pues esa misma situación ha generado de que la gente se sienta segura, vea como que la aplicación, el sometimiento y el traslado hacia las personas en el SECOT puede generar seguridad, ¿verdad? en el país. Y claro, han utilizado a creadores de contenido para dar ese mensaje. O al menos determinados creadores de contenido que se sepa que al menos no están criticando las condiciones del SECOT, según entiendo. No están criticando las condiciones del SECOT, más bien lo que están... bueno, hay que evaluar si hay algo criticable también. No han criticado, en realidad, más bien hacen una descripción, o yo los que he visto sí, también. Hacen una descripción de cómo vive la gente, del régimen de ejercicio que tiene, de los servicios a los que tienen acceso, ¿verdad? Pero principalmente dan a conocer los rostros, los cuerpos de las personas sometidas, el ejercicio que hace el Estado en la labor del sometimiento de estas personas. Y bueno, o sea, prácticamente es eso, es como una especie de demostración de fuerza de parte del Estado hacia las personas que están recluidas en el SECOT. Es como para demostrarle a la gente de que están cumpliendo una función de contener la delincuencia en el país. Pero ese es el centro penal insigne, ¿verdad? Yo me imagino que estos creadores de contenido, si solicitaran el ingreso tanto a Santa Ana, Izalco
o a otros centros Creo que no penales, sería lo mismo. no les darían permiso de entrar primero, ¿verdad? No les darían permiso de entrar porque obviamente las condiciones en las que están las demás personas recluidas pues son totalmente diferentes a las condiciones de la gente que está recluida en el CECOT. Bueno, con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial, pero es necesario evaluar también si el CECOT solo debe de ser para salvadoreños o también hay razón de meter a extranjeros en ella. Pausa, regresamos. Así como cerrábamos el bloque anterior, otro punto importante de evaluar es saber si el CECOT es parte de un sistema penitenciario que solo debe permitir a delincuentes salvadoreños o, en este caso, es pertinente que sea utilizado para personas extranjeras que no han sido o a quienes no se les ha comprobado ningún delito. Bueno, desde el bloque de resistencia, como lo hemos planteado también en otras ocasiones, creemos que trasladar a personas de otros países a que cumplan condenas a este país es una situación totalmente contraria a la Constitución y a las leyes de la República y a los convenios internacionales respecto a los derechos humanos, respecto a la misma condición de derechos humanos que debe de ser respetada por parte del Estado salvadoreño. Sin embargo, lo que hemos visto acá es que, aunque nosotros, y aunque la misma ley de la República y aunque la misma Constitución lo prohíba, ya fueron trasladados más de 200 personas venezolanas que pues, han sido acusadas en Estados Unidos de supuestamente cometer algunos delitos. Sin tener pruebas. Sin haberles desarrollado el debido proceso. Es decir, estaban siendo retenidas y fueron trasladadas hacia El Salvador a guardar prisión acá. Y esto es una situación totalmente contraria a la ley y a la misma Constitución. Primero porque si existe algún acuerdo, algún tratado con el gobierno de Estados Unidos respecto a este tema, eso pues contradice lo que está planteado en el artículo 146 de la Constitución, que habla sobre las condiciones en las que debe de ser aprobado un tratado y ratificado también por la Asamblea Legislativa, porque recordemos que tanto los tratados, los acuerdos que se establecen entre naciones son leyes de la República que deben de ser ratificados en la Asamblea Legislativa. Y nosotros no hemos visto en ningún momento de que la misma Asamblea Legislativa haya tenido, a partir de una presentación del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa, haya tenido en manos un tratado que hable sobre este tipo de acciones que se están cometiendo, ¿verdad? Y en todo caso, si hubiese llegado algún tipo de tratado, algún tipo de acuerdo enviado desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que este fuera ratificado, ese tipo de acciones no pueden ser porque riñen con la dignidad humana, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y también la misma Constitución lo establece en el artículo 149, de que si existe algún tratado que está contrario a la dignidad humana, este debe de ser declarado nulo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente? Como lo hemos dicho, más de 200 venezolanos han sido trasladados de manera ilegal a este país y están guardando prisión de manera ilegal también, principalmente porque no existe ningún juzgado. Los únicos que deben de decretar prisión en este país es el órgano judicial, ¿verdad? No es el órgano ejecutivo, no es la dirección de centros penales, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que existe todo un sistema judicial que debe en todo caso, a través de un proceso, pues comprobar de que la persona debe de estar cumpliendo una condena, ¿verdad? O por lo menos que esté en un proceso en donde se está llevando a cabo la acusación, ¿verdad?
y que la misma cárcel, pues en algunos casos se decreta a partir del peligro de que la persona, sin haber sido juzgada, puede huir, ¿verdad? Así se dan en muchos casos, por ejemplo, las detenciones administrativas, etc. Sin embargo, en el caso en cuestión, ni existe una acusación por parte de algún organismo judicial en el país, ni existe tampoco una solicitud para que ellos puedan guardar prisión porque se les está llevando un proceso por el cometimiento de delitos en El Salvador, y aún así ni existe un proceso judicial abierto en otros países. Prácticamente esas personas, muchas de ellas, según manifiestan familiares en Venezuela, pues han mencionado de que no pertenecen a ningún grupo delincuencial y de manera ilegal han sido trasladadas acá. ¿Cuál ha sido la justificación por parte del gobierno para ser trasladados aquí? Es la venta del sistema carcelario, ¿verdad? Son esos spots, esos creadores de contenido de que han demostrado de que en El Salvador sí se está sometiendo a la delincuencia. Entonces prácticamente el sistema carcelario del país se está vendiendo como una actividad económica, cuando el fin de mantener a una persona detenida no es a través de una actividad económica, no es a través de un pago, ¿verdad? Sí. O sea, el fin del sistema carcelario en el país, en todo caso, como se ha planteado incluso en diferentes sentencias también de la misma sala de lo constitucional o la sala misma de lo penal, es que el sistema carcelario tiene una función de reincorporar a la población a la vida social, ¿verdad? No tiene solamente el hecho de reprimir y retener a la persona, sino más bien que la persona que esté retenida pues pueda reflexionar en este contexto de detención de que las cosas que ha cometido han sido erróneas y que vuelve a integrarse, ¿verdad? Sí, claro. Ese es como el sentido, pero no, ahora la detención de estas personas en El Salvador prácticamente es el resultado de una actividad económica que el gobierno está promocionando, ¿verdad? ¿Nos podemos meter en problemas jurídicos a nivel internacional a partir de tener a los venezolanos acá? Claro, claro. Ciertamente este tipo de actividades pues lacera la dignidad humana, lacera también el principio de igualdad, porque a estas personas se les está reteniendo por el simple hecho de ser venezolana, ¿verdad? Se rompe también el principio de no discriminación, que está incluso planteado en la Constitución y que el mismo Estado ha sido firmante de tratados respecto a las declaraciones declaraciones de los derechos fundamentales, ¿verdad? Esta misma situación, pues, pone en la posibilidad a que el gobierno incluso sea demandado ante instancias internacionales por el cometimiento de acciones antijurídicas, ¿verdad? Que han sido ratificadas en tratados y que ahora están siendo violentadas en el país. Por tanto, si nosotros ya vamos embajada con este bloque, jamás ha sido recomendable, ni va a seguir siendo recomendable, traer personas extranjeras a nuestro sistema penitenciario a quien de paso no se les haya comprobado que pertenecen a una estructura ni nada de eso. Independientemente si se les ha comprobado o no, el sistema carcelario del país no debe de ser para mantener detenidas a personas que no han cometido delitos en El Salvador, ni que son salvadoreños, ni que llevan un proceso abierto judicial en El Salvador. Sí. O sea, eso es totalmente prohibido y las mismas instancias jurisdiccionales deben de, o la misma sala de lo constitucional en todo caso, debe declarar nula la acción del órgano ejecutivo de trasladar a ciudadanos de otros países para cumplir penas en nuestro país, ¿verdad? Independientemente de la situación jurídica de estas personas, en otros países esto no debe de ser así. Tras la pausa comercial, volvemos.
el mensaje de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos ha sido pertinente o eso significa otra cosa para nuestro país, como por ejemplo si esto implica que las relaciones entre el gobierno norteamericano y El Salvador como tal se fortalecen o si El Salvador está siendo visto no específicamente como un aliado estratégico en materia de seguridad. Sí, es una situación bastante curiosa lo que se está dando en El Salvador. Prácticamente se está utilizando el centro de contención de terrorismo para amenazar a la población migrante. Migrar no es un delito, en todo caso. Migrar es un derecho que todas las personas tenemos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no deben de ser, no debería en todo caso, una representante de un país extranjero a amenazar sobre la utilización de un centro penal de El Salvador a personas migrantes de que si van a cruzar la frontera pues van a venir a terminar El Salvador. O sea, yo pienso que eso también representa de alguna manera algún tipo de agresión sobre la soberanía nacional. O sea, que otro funcionario de un país extranjero hable sobre cómo debe de ser la administración de los centros penales en el país. Es una situación bastante compleja, pero lastimosamente es así como estamos en este momento, ¿verdad? Es decir, el centro penal está siendo utilizado como una dinámica para amenazar a personas que migran hacia Estados Unidos. Nosotros estamos acompañando al movimiento de víctimas del régimen de excepción, que es, digamos, un movimiento conformado por familiares que están exigiendo la liberación de sus seres queridos, que les han comprobado una y mil veces a las instituciones del Estado de que no hay condición, de que estas personas no han cometido delitos. Sin embargo, pues a pesar de que una y mil veces estas personas han comprobado su inocencia, las personas siguen detenidas. Nosotros estamos con las víctimas del régimen de excepción, estamos con sus familias dándole acompañamiento. Y también estamos con las familias de las personas venezolanas detenidas en este país, ¿verdad? Creemos que las acciones que ha cometido el gobierno de El Salvador al retener a estas personas son totalmente contrarias a la Constitución, pues, y nosotros les mandamos un mensaje de solidaridad a estas familias que también están sufriendo el embate de las medidas represivas que tanto el gobierno de El Salvador como el gobierno de Estados Unidos están implementando contra las personas migrantes, ¿verdad? Nos vamos sin agradecerle a nuestro invitado por habernos traído los criterios en torno a estos 3 años de régimen de excepción. Esperamos verlo próximamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.